De todos modos, mientras Cartago seguía siendo una ciudad fortificada en el Golfo de Túnez, con una población de unos 700.000 hombres, rica, emprendedora, industriosa, capaz de reacción, Roma sentía inquietud. El temor y la celosía de un rival capaz de revivir rápidamente la dominaban. Cartago ha de ser destruida, se repitió a sí mismo. El sortilegio de esas palabras fue eficaz. Se hallaron pretextos. Las reparaciones y excusas de los complacientes semitas fueron despreciadas, y Cartago, que se había visto obligada a atacar a Masinisa, un aliado de Roma, vio llegar 52 años después de Samo una nueva expedición romana a África. Esta vez no hubo debilidad. Después de un asedio largo y terrible, la ciudad de Cartago fue tomada por asalto, incendiada y arrasada, incorporándose a África como provincia a los dominios de Roma. La asombrosa fortuna de la República Romana había sido observada con ansiedad y admiración por los inteligentes pueblos de Oriente. Se inventó una ascendencia honorable para aquella comunidad de formidables superhombres, y los romanos aprendieron que descendían a través de Eneas del rey Príamo de Troya, y que se hallaban relacionados con las leyendas más ilustres de la antigüedad helénica. Al compás de las guerras púnicas se desarrollaban las grandes cualidades del carácter romano, nunca manifestadas con tanta magnificencia como en las oscuras horas de la derrota, y causaron gran impresión en el mundo de habla griega. ¿No era a Roma una república y el enemigo implacable de la monarquía, donde debían mirar los estados-ciudades de Grecia y de Asia Menor para buscar protección a sus libertades y a sus alianzas? A Roma se había castigado a los galos y quebrantado a los piratas ilirios, y que ahora, después de vicisitudes sin cuento, había conseguido vencer la obstinada oligarquía cartaginesa. Esta era, por lo menos, la opinión de Polibio, el arcadio, cuya historia es la fuente de mayor autoridad para aquellos tiempos críticos cuando Roma hacía entrar el Oriente y el Occidente en la órbita de su poder hegemónico. Es fácil imaginar que, después de los esfuerzos y del agotamiento de la guerra púnica, Roma no se hallaba en disposición de embarcarse en una carrera de agresiones en el este. Su política consistía en promover las relaciones comerciales con Egipto y estrechar las manos amigas que se le ofreciesen de buena gana. Su política consistía en promover las relaciones comerciales con Egipto y estrechar las manos amigas que se le ofreciesen de buena gana, como en el caso de la rica monarquía de Pérgamo, la poderosa isla de Rodas y la ciudad cosmopolita de Atenas, paralizando con tales conexiones las actividades de cualquier poder que intentase entrometerse en el teatro occidental de la guerra. Esta política tuvo éxito. Ni Antíoco III de Siria ni Filipo V de Macedonia pudo enviar un barco ni un hombre a Italia. Cada uno de esos amigos de Cartago, actuando sin estar combinados previamente, se vieron derrotados uno a uno por su propio territorio. Antíoco en la gran carnicería de Magnesia, 190 a.C., Filipo en la batalla de Cinocéfalas, la invicta falange de lanzadores de dardos que había ayudado a Alejandro a conquistar su vasto imperio en Oriente, se mostró inferior a la legión romana y el sable español. Antíoco fue obligado a retirarse detrás de Tauro y la hegemonía de Asia Menor desde entonces pasó a Roma. Los griegos seguían en desgracia. Habían deseado la autonomía y la habían obtenido. Habían sido expulsados los macedonios de las fortalezas claves de Grecia y los romanos habían sido aclamados como libertadores, pero la armonía y la unión de la Hélade no habían hecho grandes progresos. Comisionados romanos habían sido llamados para ser de árbitros en las discordias griegas, captándose tantos amigos como enemigos con cada una de sus resoluciones. Y si es cierto que romanos sin escrúpulos fomentaban las discordias griegas, no lo es menos que griegos poco dignos de fiar intrigaban secretamente con Perseo, rey de Macedonia, quien continuamente vacilaba en su enemistad con Roma. Así, la destrucción final del poderío macedonio después de la batalla de Pydna en 168 fue seguida de la deportación a Italia de los principales griegos simpatizantes con la causa vencida. Emilio Paulo fue uno de los mejores romanos, militar, estadista, amigo de las buenas letras, incorruptible, pero la venganza que tomó después de su victoria decisiva de Pydna fue sin cuartel. Todos los notables macedonios del rey abajo fueron deportados a Italia. Una gran parte de la población fue esclavizada, el país dividido en 4 partes y reducido a tal estado de miseria desesperada que su transformación luego en provincia romana fue relativamente una bendición. Pero el duro
escarmiento no fue aprovechado por los griegos, que se insurreccionaron. La represión fue cruel, y cuando el último intento desesperado de revivir la Liga Aquea quedó ahogado por Mumio en el campo de batalla de Corinto, 146 a.C., y los hombres de aquella ciudad fueron pasados a cuchillo, las mujeres y los niños vendidos como esclavos y la ciudad arrasada, Grecia tuvo por fin un período de paz de 50 años bajo su dueño romano. Mucho antes, la guerra, el infanticidio y el paludismo habían diezmado la población y habían reducido al mínimo los descendientes de aquellos hombres que habían hecho inmortal el nombre de su patria y que le habían hecho sentir el ardiente amor a la libertad que fue su ruina. Haber dominado todo el mundo mediterráneo en el espacio de una sola generación sorprendió a los contemporáneos como si fuera, como realmente era, el máximo milagro de la historia. De todos modos, aunque el poderío político de la República Romana era sentida desde Cádiz al Éufrates, los límites de su verdadera influencia eran mucho más reducidos. El sello de Roma se había estampado indeleblemente, pero al este del Adriático los pueblos mediterráneos continuaban siendo, como antes, un mundo aparte, medio griego, medio oriental, influyendo profundamente a sus conquistadores con su cultura refinada y exquisita, no recibiendo en cambio nada sino medidas de orden, disciplina y protección, sin que fueran seriamente penetradas por la cultura latina de Oriente hasta el tiempo de las cruzadas. Parecería como si Roma hubiese sido empujada al imperio, si no precisamente en un acceso de inconsciencia e irresponsabilidad, por lo menos con cierta repugnancia y sin plan fijo. Las etapas sucesivas de su conquista de Italia le fueron impuestas porque, como luego Inglaterra pudo experimentar en la India, un poder normal, rodeado de factores de turbulencia, siempre se ve obligado a imponer la paz y la seguridad en sus fronteras. La lucha con Cartago comenzó ciertamente en un ambiente popular de efervescencia belicosa, pero esta fue efímera. Roma fue a España para cortar el paso de Aníbal, a Galia mucho después para mantener libres sus comunicaciones con España. No tiene fundamento la opinión de que intereses comerciales y económicos empujasen a Roma a la conquista y a la anexión, excepto quizás en el caso de la destrucción de Cartago y de Corinto, hasta que en el siglo I antes de nuestra era la anexión de Siria por Pompeyo se debió probablemente a la influencia de los equites o caballeros, la clase capitalista. Roma mostró especialmente su repugnancia en el caso de la anexión de los reinos helenísticos, aniquiló su poder prácticamente, destruyó su capacidad para gobernar el Oriente y luego evitó tomar en sus manos la tarea de administrarlos. Es un hecho notable que fuese el poder dominante en el Mediterráneo oriental por espacio de 150 años antes de que finalmente, después de sufrir inmensos inconvenientes derivados del caos allí reinante y de la piratería, asumiese el gobierno directo de toda aquella área. 7. República e Imperio de Roma. La forma de gobierno con la que los romanos conquistaron a Italia y capearon el temporal de las guerras púnicas, como muchas otras constituciones que son el resultado de la evolución a través de los tiempos, era en la teoría y otra en la práctica. Teóricamente la soberanía residía en las asambleas del pueblo romano, organizado en sus centurias y en sus tribus. En la práctica el gobierno era ejercido por el Senado, una aristocracia de nacimiento y de servicio reclutada de acuerdo con reglas establecidas entre aquellos que habían desempeñado magistraturas del Estado o que se habían distinguido en las guerras. A esta notable asamblea de ciudadanos patriotas y disciplinados deben atribuirse principalmente los éxitos de la Roma republicana. Los ejércitos pudieron sufrir derrotas, las flotas pudieron perderse en el mar, pero el Senado, formado en su mayor parte por miembros de familias patricias o ennoblecidas, graves, orgullosos, resueltos, acostumbrados a considerar el deshonor más terrible que la muerte, nunca flaqueaba en la hora del peligro y creó en las colonias romanas y en muchas de las ciudades aliadas de Italia un espíritu tan valeroso y patriótico como el suyo propio. Con todo, incluso en esta época, cuando el gobierno republicano funcionaba mejor, tuvo muchos fracasos. De estos, el más grave fue la organización del poder ejecutivo, que nunca estuvo concentrado en manos de una sola persona, ni dividido entre un soldado y un civil, ni conferido por un plazo de varios años. Por un singular arreglo, inspirado por el constante y fuerte temor a la monarquía, que perduró hasta después de la expulsión de los reyes forasteros, la suprema autoridad en la paz y en la guerra la poseían los dos magistrados anuales llamados cónsules, ambos con pleno poder y ambos con derecho mutuo de veto.
Los defectos de tal sistema, patentes en todos los tiempos, se manifestaban sobre todo durante las guerras. Ningún Estado es tan rico en talentos militares que pueda proporcionar anualmente reservas de buenos generales. Los romanos del siglo III a.C., a pesar de sus hábitos marciales, no constituían una excepción de la regla, y salvo en las raras ocasiones que justificaban el nombramiento de un dictador, se hallaban sometidos a un sistema en el que los buenos generales eran retirados demasiado pronto y los malos nombrados con demasiada frecuencia. Otro defecto igualmente serio era la ausencia de un aparato eficaz para la administración e inspección financiera. No había Ministerio de Finanzas. Los cuestores, a los que se confiaba el manejo del tesoro público, lejos de ser los miembros de más experiencia de la jerarquía oficial, eran precisamente los que menos la tenían. Viviendo de los saqueos de la guerra, el Estado podía prescindir de los impuestos directos y de arrendar el cultivo de sus tierras comunales a grupos de colonos mediante el pago de una renta. En un Estado gobernado así, el peso del imperio era una carga insoportable. Las grandes devastaciones de África y de Asia, de Macedonia y de Grecia produjeron en el carácter romano los efectos detestables que la riqueza súbitamente adquirida produce siempre en espíritus no preparados para recibirla. Las antiguas virtudes de simplicidad rústica y disciplina patriarcal, de trabajo honrado e integridad pecuniaria se dieron a las tentaciones irresistibles del nuevo lujo. La flor de los campesinos italianos había sido gastada en los ejércitos. Los esclavos abundaban, ya que cada victoria romana llevaba nuevos cargamentos de ellos a los mercados romanos, y la esclavitud, allí como en todas partes, produjo sus efectos desmoralizadores. En el campo, grandes haciendas cultivadas con el trabajo de los esclavos comenzaron a sustituir las pequeñas propiedades que habían sido el orgullo y el sostén de Italia antes de las terribles devastaciones de las guerras anibálicas. En la misma Roma, una gran masa de esclavos que atendía a las necesidades y a los placeres de los hombres libres era una constante invitación a la pereza, a la frivolidad y al vicio. Además, cuando Roma se convirtió en la capital y en el principal centro de emisión de moneda del mundo, actuaba como un imán sobre los cazadores de fortuna y los aventureros del Levante. Los romanos de aquel siglo y de los que le siguieron fueron especialmente abiertos a la influencia de Grecia, cuya civilización se reconocía como superior, pero no fue lo más excelso del mensaje de los griegos lo que atrajo más en Italia, sino precisamente su habilidad superficial, los vicios atractivos y afeminados y la ágil adaptabilidad de conciencia que distinguía al tipo medio de los griegos de aquella época. Con estas desmoralizadoras influencias dominantes, no es de extrañar que el primer experimento del gobierno republicano fuera de Italia fuese acompañado por abusos calamitosos. Era costumbre del Senado, al organizar una provincia, consignar en un documento escrito conocido como Lex Provinciae los principios con arreglo a los cuales debía ser administrada. En general, sin embargo, existía el más vivo contraste entre la ley provincial, generalmente sabia y humana, y la administración caracterizada casi siempre por crueles y vergonzosas extorsiones. En un corto espacio de tiempo, los procónsules de la República dejaban exhaustas las provincias, arruinaron a Sicilia y a la provincia de Asia y extendieron sus depredaciones a todos los rincones de Grecia. Ni los tribunales ni el Senado eran bastante fuertes para reprimir estos males. En la cuenca del Mediterráneo crecía el odio más feroz contra los itálicos y amenazaba los cimientos de su gobierno. A estas extorsiones y a ese desgobierno que fomentaban la mala voluntad fuera de Italia se añadían otros males que amenazaban con hacer fracasar la fábrica del imperio, construida bajo el gobierno senatorial, sublevaciones de esclavos en Sicilia y en Italia, fieras luchas de partidos en Roma entre las facciones senatoriales y populares, que se amplificaban hasta llegar a duras y destructoras guerras civiles, rebeliones peligrosas de los aliados, que repercutían violentamente en la política doméstica. El último siglo de la República es un periodo de violencias, convulsiones interiores unidas a guerras exteriores que las agravaban.